Bueno, ahora les voy a enseñar cómo construir una de las tramas, la trama ortogonal o cuadrada. Para eso vamos a necesitar una regla que tenga numeración, ¿sí? Y 2 escuadras. ¿Bien? Las escuadras, ¿sí? Son 2. Tenemos una escuadra un poco más grande y una más chica. Las 2 escuadras son triángulos. Las 2 escuadras son triángulos rectángulos porque tienen 2 ángulos que son de 90 grados. Este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90, ¿sí? Y después tienen otros 2 ángulos que tienen diferentes medidas, que ahora se los voy a explicar. Esta escuadra, ¿sí? La escuadra más grande, si este ángulo es de 90, sabemos que la suma interna de los triángulos, de los ángulos de un triángulo, tienen que medir 180 grados, ¿sí? Entonces, si yo sé que los 3 ángulos me van a dar 180 grados, yo ya sé que uno es de 90. Entonces, 90 más 90, 180. O sea que estos 2 ángulos me tienen que sumar entre sí 90. Este ángulo es muy chiquitito y aquel es un poco más grande. ¿Bien? Este ángulo mide 30. Así que para llegar a 90 me faltan 60. Así que este ángulo es de 30, este es de 60 y este de 90, ¿sí? Esta es una de las escuadras. La otra es esta escuadra que es más pequeña, más chica. Este ángulo también es de 90, ¿sí? Van a sumar los ángulos internos de un triángulo 180 siempre. Y estos 2 ángulos son, si prestan atención, son iguales. O sea, ¿qué medida sería la de los ángulos estos? Es un poquitito más grande que 30 y más chiquito que 60, perdón. ¿Bien? Estos ángulos miden 45 cada uno. ¿Sí? Bien, con estas 2 escuadras vamos a armar nuestra cuadrícula. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a trazar una línea que va a ser la línea de referencia. Vamos a trazar una línea y le vamos a hacer unas pequeñas marcas de acuerdo a la distancia que queramos que tenga nuestra cuadrícula. Yo le voy a dar 2 centímetros, por ejemplo. Entonces voy a marcar desde el 0, voy a hacer una marquita, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, ¿sí? Hice pequeñas marquitas que van a ser mi referencia. Giro la hoja para que lo vean mejor y me resulte más cómodo. Voy a apoyar en cualquiera de las marquitas y vamos a hacer marquitas cada 2 centímetros del lado derecho y del izquierdo. Por ejemplo, apoyo acá el 18, 20, 22, 24, 26, 16, 14, 12, 10 y 8. Ahí creo que ha entrado. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, estas son marcas de referencia. Vamos a utilizar las escuadras. Si utilizamos las escuadras, nos va a facilitar armar nuestra propia cuadrícula. Antes tenemos que saber que cada uno de los lados del triángulo, de estas escuadras, tienen un nombre. Este lado, que es el más largo, se llama hipotenusa. ¿Bien? Este lo mismo, es el lado más largo, se llama hipotenusa. Y los otros 2 lados se llaman catetos, ¿sí? En este caso tenemos un cateto menor y un cateto mayor. En cambio acá
son los dos catetos iguales. ¿Bien? Porque miren, si yo tomo esta escuadra y la roto así, formo un cuadrado. ¿Bien? Porque esta vendría a ser la hipotenusa, la diagonal de un cuadrado. Esto hago así y formo un triángulo, un cuadrado. Acá, si esta hipotenusa, este triángulo, lo hago, miren, lo hago girar, que vendría a ser, la hipotenusa vendría a ser la diagonal de un rectángulo. ¿Bien? ¿Sí? No, al revés. Ahí. Así y así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar las escuadras para armar nuestra cuadrícula. Es importante que una de las escuadras, por ejemplo, la de 45, vamos a apoyar el cateto mayor sobre la línea. Bien, que marcamos. Y vamos a apoyar este cateto con la hipotenusa del triángulo de la escuadra más grande, la escuadra de 30. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sostener la escuadra de 30 sin que se mueva y miren lo que voy a hacer. Voy a deslizar suavemente sin que se mueva esta hacia arriba y hacia abajo. De esa manera lo que hago es líneas paralelas. ¿Sí? Entonces, verifico que la línea esté bien. Entonces, sostengo la escuadra de 30 firmemente y voy deslizando la de 45 hacia abajo hasta donde están las marcas y trazo la línea. Y así voy hacia abajo y hacia arriba. Ahora voy hacia arriba. Hasta donde están las líneas, las marquitas que hice, y voy trazando las líneas. ¿Sí? Ven que lo que hice son líneas paralelas entre sí que están a una distancia igual, semejantes, están equidistantes entre sí unas de otras. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago las otras líneas? Las que son verticales. Hice las horizontales, ahora quiero hacer las horizontales, las verticales. Voy a apoyar sobre la hipotenusa, sobre una de las líneas, y voy a sostener muy firmemente la escuadra de 30 y voy a rotar la escuadra de 45. Voy a pasar uno de los catetos, voy a rotar pasando por el vértice y voy a apoyar el otro cateto. Y fíjense lo que pasa, me queda la hipotenusa de manera perpendicular a las líneas que tracé. Entonces lo que hago es ir hasta una de las marquitas y trazar las líneas verticales. Ir hacia la otra y marcar las líneas verticales. Entonces fíjense cómo, sin mover una de las reglas, yo voy haciendo la trama. Puedo tener esta de 30 o puedo también tener la de 45. Si quiero hacer una trama mucho más grande, me conviene sostener la de 45 que es más corta y utilizar la otra que es más larga. ¿Bien? Sostengo la de 45, la hipotenusa, apoyo uno de los catetos, en este caso el cateto menor, ¿y qué hago? Apoyo en una de las líneas que ya hice y subo hasta donde está la marquita y trazo una línea. Subo y trazo la línea. Si quiero trazar una perpendicular, giro la regla del cateto menor al cateto mayor y ahí hago todas las perpendiculares. ¿Bien? ¿Listo? Entonces así puedo hacer líneas paralelas y perpendiculares entre sí.
En este caso hicimos una trama, pero yo puedo hacer líneas paralelas entre sí, con diferentes distancias, y yo ya sé que me están quedando paralelas entre sí. En este caso no estoy haciendo una trama, sino lo que estoy haciendo es una textura, estoy haciendo una estructura que es irregular, que las líneas están con diferentes distancias, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos líneas paralelas entre sí y perpendiculares. ¿Y cómo lo pudimos hacer? Utilizando el movimiento de las escuadras. No medimos más que una vez sola, ¿bien? ¿Sí? Y después jugamos y trabajamos solamente con el movimiento de las escuadras.